Mi nombre es Joana Victoria López Holguín y voy a hablar sobre las enfermedades del sistema inmunológico. Estos son los temas que voy a abordar, iniciando por las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad, el sistema de muestra de péptidos de la inmunidad adaptativa. Bueno, pues la función de las moléculas del MHC es mostrar fragmentos de proteínas, péptidos, antigénicos para que sean reconocidos por linfocitos T específicos del antígeno. Las moléculas del MHC fueron descubiertas como productos de genes que evitan el rechazo de órganos trasplantados, y su nombre deriva de su papel en determinar la compatibilidad tisular entre individuos. En humanos, las moléculas del MHC se llaman antígenos leucocitarios humanos porque fueron detectadas por primera vez en leucocitos. Los genes que codifican los antígenos HLA están agrupados en un pequeño segmento del cromosoma 6. El sistema HLA es altamente polimórfico. Hay miles de variantes de distintos genes del MHC en humanos, y como resultado, los alelos HLA de cada persona difieren de los heredados por la mayoría de los demás en la población. Esto constituye una gran barrera para el trasplante de órganos. Pues bueno, ahora vamos a hablar según su estructura, distribución celular y función. Las moléculas del MHC se dividen en dos clases principales. Tenemos del lado de mi derecha las clase 1 y de mi izquierda las clase 2. Bueno, pues tenemos que las clase 1 se expresan en todas las células nucleadas y plaquetas. Tienen 3 dominios extracelulares formados por una cadena alfa polimórfica de 44 kilodaltons y una proteína no polimórfica más pequeña de 12 kilodaltons llamada beta 2 microglobulina. La cadena alfa está codificada por 3 genes: HLA-A, HLA-B y HLA-C. Como podemos ver en la imagen, son las 3 líneas azules que están cerca unos de otros en el locus del MHC. La región extracelular de la cadena alfa se divide en 3 dominios: alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Los dominios alfa 1 y 2 forman una hendidura donde se unen los péptidos. La variación en los aminoácidos polimórficos de estos dominios explica por qué diferentes alelos de clase 1 se unen a diferentes péptidos. Las moléculas del MHC clase 1 se asocian con beta 2 microglobulina para formar un complejo estable que es transportado a la superficie celular. El dominio alfa 3 de las moléculas del MHC clase 1 tienen un sitio de unión para CD8, porque los péptidos unidos a moléculas clase 1 son reconocidos por células T CD8, también conocidas como linfocitos T citotóxicos. En esta interacción, el receptor de células T reconoce el complejo péptido MHC y la molécula CD8, actuando como correceptor, se une a la cadena alfa 3 del MHC. Dado que las células TCD8 solo reconocen péptidos si están presentados por moléculas del MHC clase 1, se dice que las células TCD8 son restringidas al MHC clase 1. Las de clase 2 están codificadas en una región llamada HLA-D, que tiene 3 subregiones: HLA-DP, que podemos ver del lado izquierdo, de mi izquierda, tenemos la DP primero, tenemos después la DQ y la DR. Cada una tiene un heterodímero compuesta por una cadena alfa y una beta, como podemos ver, y pues ambas son polimórficas. La porción extracelular de ambas cadenas tiene 2 dominios, alfa 1 y alfa 2, y beta 1 y beta 2. La estructura cristalina de las moléculas de clase 2 ha revelado que, al igual que las de clase 1, tienen una hendidura para péptidos que queda hacia el exterior. Esta hendidura se forma por interacción entre los dominios alfa 1 y beta 1, y en esta porción se encuentran la mayoría de las diferencias entre los alelos del MHC clase 2. Por tanto, como las moléculas clase 1, el polimorfismo de moléculas clase 2 está asociado con diferentes uniones de péptidos antigénicos. Las de clase 2 presentan antígenos derivados de proteínas extracelulares o proteínas internalizadas tras ser ingeridas en endosomas o lisosomas.
Estas proteínas internalizadas son digeridas proteolíticamente, produciendo péptidos que luego se asocian con heterodímeros clase 2 en vesículas y son transportadas a la superficie celular como complejos péptido MHC clase 2. La cadena beta 1 del MHC clase 2 tiene un sitio de unión para CD4. Pues ya que describimos esta imagen, ahora vamos a ver, pues ya dijimos que la clase 1 es en células nucleadas la expresan y en 2 las presentadoras de antígenos, ya sean dendríticas, macrófagos y linfocitos B. También ya mencionamos que clase 1 son reconocidas por CD8 y clase 2 por CD4, cooperadoras o helper. Clase 1 endógenos, por ejemplo, virus de la célula o proteínas tumorales, por ese es su origen del antígeno presentado, y de clase 2 son los exógenos, capturados fuera de la célula y luego internalizados. Pues tenemos que las de clase 1, su función principal es activar linfocitos de CD8 para destruir células infectadas o normales, y las 2 activan a los CD4 para coordinar la respuesta inmune como activación de macrófagos o linfocitos B. Hay un error de dedo en la D. Me comí la E. Bueno, pues tenemos que en la clase 1 la ruta de procesamiento del antígeno es citolítica, o sea que las proteínas del citoplasma procesadas en el proteosoma y presentadas en el retículo endoplásmico, y endocítica en clase 2, o sea que son antígenos ingeridos por fagocitosis o endocitosis y procesados en endosomas. Y para finalizar con estas, tenemos que la clase 1 se asocia con enfermedades virales o cáncer, y las 2 como enfermedades autoinmunes o alergias. Bueno, pues ahora vamos a hablar sobre las citoquinas, moléculas mensajeras del sistema inmunitario. Bueno, pues tenemos que las citoquinas permiten la comunicación entre leucocitos, muchas veces llamadas interleucinas. La mayoría de las citoquinas actúan sobre las mismas células que la producen, autócrinas, células vecinas, parácrinas o a distancia endócrinas. En las respuestas inmunitarias innatas, las citoquinas son producidas rápidamente ante microbios o lesiones y median inflamación y resistencia a infecciones, como por ejemplo factor de necrosis tumoral, interleucina 1, interleucina 12, interferones tipo 1, quimioquinas. En las respuestas inmunitarias adaptativas, son producidas principalmente por linfocitos TCD4 activados. Algunas citoquinas estimulan la proliferación de linfocitos y su diferenciación en células efectoras. Los principales en este grupo son interleucina 2, 4, 5, 17 e interferón gamma. Su papel en las respuestas inmunes se describe más adelante, pues algunas citoquinas sirven principalmente para inhibir respuestas inmunes, incluyen TGF-beta e interleucina 10. Otras citoquinas estimulan la hematopoiesis y se llaman factores estimulantes de colonias, porque se puede medir su actividad por su capacidad para estimular la formación de colonias celulares a partir de médula ósea. Su función es aumentar la producción de leucocitos durante respuestas inflamatorias e inmunes y reemplazar leucocitos que mueren. Son producidos por células madre estromales, linfocitos T, macrófagos y otras células. Ejemplos incluyen los factores estimulantes de colonias de macrófagos y granulocitos, y pues otros factores estimulantes de colonias e interleucina 3. El conocimiento sobre las citoquinas ha llevado al desarrollo de muchas aplicaciones terapéuticas. Inhibir la producción o controlar enfermedades inflamatorias y autoinmunes. Por ejemplo, los pacientes con artritis reumatoide a menudo muestran una respuesta dramática a los antagonistas del factor de necrosis tumoral. Este éxito ha llevado al desarrollo de otros tratamientos diseñados para bloquear citoquinas específicas. Por el contrario, las citoquinas también se usan para estimular procesos hematopoyéticos o respuestas inmunes, como en ciertas terapias contra virus. Una aplicación importante es movilizar células madre hematopoyéticas desde la médula ósea a la sangre periférica para la recolección en trasplantes. Pues tenemos que ahora vamos a hablar sobre las generalidades de la activación linfocítica y de las respuestas inmunitarias, muestra y reconocimiento de los antígenos. Bueno, pues todas las respuestas inmunes adaptativas, o sea específicas,
siguen una serie de pasos organizados para proteger el cuerpo de infecciones. Estos son, pues, el reconocimiento del antígeno. Es cuando el sistema inmune detecta algo extraño, como un virus, bacteria o toxina. Los linfocitos T y B, que son los soldados especializados, reconocen al invasor usando sus receptores especiales. Después tenemos la activación de linfocitos específicos. Una vez que los linfocitos encuentran y reconocen el antígeno, se activan, es decir, reciben señales que los preparan para luchar. Solo los linfocitos que reconocen ese antígeno específico son activados. Después tenemos la proliferación y diferenciación. Los linfocitos activados comienzan a multiplicarse, o sea, proliferan, formando un ejército grande de células iguales que reconocen el mismo invasor. Luego, se especializan, o sea, se diferencian en dos tipos: células efectoras, que van a combatir directamente el antígeno, y células de memoria, que quedarán en el cuerpo por si el mismo antígeno vuelve en algún futuro. Después tenemos la eliminación del antígeno. Las células efectoras hacen su trabajo, destruyen o neutralizan al antígeno, el invasor. Esto puede incluir matar células infectadas, producir anticuerpos, activar otras células, etc. Por último, tenemos el mantenimiento de las células de memoria. Después de que el peligro ha pasado, la mayoría de las células efectoras mueren, pero las células de memoria sobreviven por mucho tiempo. Estas permiten una respuesta más rápida y eficaz si el cuerpo vuelve a encontrar el mismo antígeno. Bueno, pues tenemos que la presentación y reconocimiento de antígenos. Los microbios y otros antígenos pueden entrar al cuerpo por muchas rutas. Es imposible que los linfocitos patrullen físicamente, pues, todos los sitios de entrada. Para resolver esto, los antígenos se capturan y concentran en ganglios linfáticos secundarios, donde linfocitos vírgenes pueden encontrarlos. Las células dendríticas en epitelios y tejidos capturan antígenos y los transportan en los ganglios linfáticos. Ahí los procesan y presentan con moléculas del MHC para que sean reconocidos por los linfocitos T. Los linfocitos B utilizan receptores de antígenos inmunoglobulinas unidas a membrana para reconocer antígenos de muchos tipos, incluyendo proteínas, polisacáridos y lípidos. Incluso antes de que los antígenos sean reconocidos por T y B, el sistema inmune innato reacciona a través de receptores de patrones, iniciando una primera línea de defensa. Si hay proteínas microbianas como adyuvantes, estas activan células presentadoras de antígenos para expresar coestimuladores y citoquinas. Los coestimuladores principales para células T son las proteínas B7, CD80 y CD86, expresadas por células presentadoras activadas y son reconocidas por el receptor CD28 en las células T. Bueno, pues así el antígeno, que es señal 1, y los coestimuladores, que es la señal 2, activan las respuestas inmunes. Esta señal 2 asegura que la inmunidad adaptativa se active solo ante microbios. En tumores o trasplantes, la señal 2 puede ser proporcionada por sustancias liberadas por células necróticas, llamadas patrones moleculares asociados a daño. Pues ahora vamos a hablar sobre la inmunidad celular, activación de los linfocitos T y eliminación de los microbios intracelulares. Bueno, pues tenemos que los linfocitos T vírgenes son activados por antígenos y coestimuladores en órganos linfoides periféricos, donde proliferan y se diferencian en células efectoras que migran a los sitios de infección. Una de las primeras funciones de las células T helper es la secreción de interleucina 2 y la expresión de receptores de alta afinidad para la interleucina 2. Esto provoca expansión clonal de células T y aumento en el número de linfocitos T específicos. Las funciones de las células T helper se median por la unión de CD40 ligando y citoquinas. Cuando las células TCD4 reconocen antígenos presentados por macrófagos o linfocitos B, expresan CD40 ligando, lo que activa esas células. Bueno, pues tenemos que hay acciones de las células T efectoras. Tenemos que las CD4 T efectoras
reconocen microbios ingeridos por fagocitosis como macrófagos, secretan citoquinas que activan a los fagocitos para que destruyan esos microbios y también estimulan la inflamación y reclutan más células. Y tenemos que las CD8 citotóxicas matan células infectadas que tienen microbios en su citoplasma, también pueden destruir células tumorales o anormales. Pues en resumen de funciones tenemos que activan macrófagos, o sea que destruyen microbios ingeridos. Tenemos muerte de células infectadas, o sea que eliminan microbios intracelulares. Y tenemos inflamación, o sea que reclutan otras células inmunes al sitio de infección. Cuando una célula TCD4 virgen A y B reconoce un antígeno presentado por una célula presentadora de antígeno AEPC y recibe señales como citoquinas, puede diferenciarse en distintos subtipos de TH. Algunas células T activadas pueden producir más de una citoquina y no encajan en un solo subtipo. Pues tenemos que va a haber un reconocimiento del antígeno en órganos linfáticos, que va a hacer que las células T virgen, CD4 y CD8 encuentren su antígeno presentado por células dendríticas. Después tenemos proliferación y diferenciación de células T. Gracias a señales como interleucina 2 y su receptor interleucina 2R, las células T se dividen, se convierten en células efectoras y células de memoria. Tenemos la salida a la circulación o sea, las células T diferenciadas, efectoras y de memoria entran a la sangre para buscar el sitio donde está el antígeno. Y por último tenemos la migración al sitio del antígeno, o sea que las células T efectoras viajan al lugar de la infección o inflamación. Bueno, pues aquí tenemos que los subtipos TH1, TH2 y TH17. Tenemos que el TH1, la citoquina que produce es interferón gamma, la activa interferón gamma interleucina 12. Lo que hacen, pues activan a los macrófagos. ¿Contra qué las protegen? Contra microbios intracelulares y se relaciona con enfermedades inflamatorias crónicas autoinmunes. Tenemos que la TH2, la citoquina que produce es interleucina 4, 5 y 13, las activa la 4 y estimulan producción de IgE y activan mastocitos y eosinófilos. Protegen contra parásitos helmintos y está relacionada con las alergias. Y la TH17 producen interleucina 17 y 22, que los activa la TGF-beta, interleucina 6, 1 y 23. Pues reclutan neutrófilos y monocitos, protegen contra bacterias extracelulares y hongos y está relacionada con enfermedades inflamatorias autoinmunes. Ahora vamos a hablar sobre la inmunidad humoral, activación de linfocitos B y eliminación de microbios extracelulares. Tenemos el reconocimiento del antígeno. Los linfocitos B vírgenes NAIB reconocen microbios mediante sus receptores de superficie. Proliferan y diferencian, o sea, bajo la influencia de las células T helper y otras señales. Los linfocitos B se multiplican, se convierten en células plasmáticas, secretoras de anticuerpos IgM primero. Algunas células B pasan por cambios de clase, por ejemplo a IgG, otras mejoran su afinidad por el antígeno, maduración por afinidad. Algunas se convierten en células B de memoria para futuras respuestas rápidas. Y por último tenemos la función de los anticuerpos producidos. El IgM neutraliza microbios y toxinas y la IgG hace opsonización, o sea que marca microbios para que sean comidos por fagocitos. Bueno, pues tenemos que las respuestas T dependientes secretan citocinas que trabajan juntas para estimular a las células B. Muchos antígenos polisacáridos y lipídicos no pueden ser reconocidos por células T porque no se unen a moléculas del MHC, pero pueden tener epítopos antigénicos repetitivos idénticos, determinantes antigénicos, que pueden activar muchas moléculas de receptores de antígenos en cada célula B e iniciar el proceso de activación. Estas respuestas se conocen como T independientes.
Las respuestas T independientes son relativamente simples. En contraste, los antígenos proteicos activan a las células B con la ayuda de células T. Este tipo de respuestas, conocidas como T dependientes, muestran características como cambio de isotipo, clase de anticuerpo y maduración por afinidad, las cuales requieren la ayuda de células T y generan respuestas más variadas y eficaces. Cada célula plasmática se deriva a una célula B estimulada por antígeno y secreta anticuerpos que reconocen el mismo antígeno que se unió al receptor. Para iniciar la respuesta, los polisacáridos y lípidos estimulan principalmente la secreción de anticuerpos IgM. Los antígenos proteicos, por medio del ligando CD40L y citocinas de células T helper activadas, inducen la producción de anticuerpos de diferentes clases o isotipos, por ejemplo IgG, IgA o IgE. Un proceso llamado, ya mencionado, es un cambio de isotipo. Las células T helper también estimulan la producción de anticuerpos con alta afinidad por el antígeno. Este proceso, llamado maduración por afinidad, mejora la calidad de la respuesta humoral. Ambos procesos requieren que las células B activadas que han recibido señales de células T helper migren a los centros germinales en los ganglios linfáticos, donde proliferan y se someten a cambio de clase y maduración por afinidad. Las células T helper que estimulan estos procesos se llaman células T foliculares helper. Bueno, pues tenemos que la respuesta inmune humoral combate microbios de muchas formas. Los anticuerpos se unen a microbios y evitan que infecten células neutralizándolos. Las IgG opsonizan microbios, los marcan para que los fagociten neutrófilos o macrófagos. IgG e IgM activan el sistema del complemento, el cual ayuda a eliminar microbios por fagocitosis o destrucción directa. Algunos anticuerpos se secretan en sitios mucosos y bloquean que los microbios entren. La IgA se secreta en mucosas del sistema respiratorio y gastrointestinal. La IgG se transporta a través de la placenta y protege al recién nacido hasta que su sistema inmune madura. El IgG y los eosinófilos cooperan para matar parásitos, liberando proteínas tóxicas para ellos. La producción de IgE y activación de eosinófilos es estimulada por citocinas Th2. Por eso, esta respuesta es la principal defensa contra el mintos. Ahora vamos a hablar sobre la disminución de las respuestas inmunitarias y memoria inmunitaria. Pues la mayoría de los linfocitos efectores mueren por apoptosis después de eliminar al patógeno. El sistema inmune regresa a un estado de reposo. Algunos linfocitos activados se convierten en células de memoria que pueden sobrevivir años después de la infección. Las células de memoria son más abundantes y responden más rápido, eficazmente al antígeno en futuras exposiciones, y la generación de estas células es la base de la vacunación. Para finalizar, vamos a hablar sobre la hipersensibilidad, lesión tisular mediada por el sistema inmunitario. Bueno, pues tenemos que las reacciones inmunitarias dañinas, llamadas hipersensibilidad, son responsables de la patología asociada con las enfermedades inmunológicas. Este término surge de la idea de que individuos que han sido expuestos previamente a un antígeno determinado muestran reacciones detectables a ese antígeno y por tanto se dice que están sensibilizados. Las reacciones de hipersensibilidad implican una respuesta inmune excesiva o dañina frente a un antígeno. Hay varias características importantes comunes en los trastornos por hipersensibilidad. Las reacciones de hipersensibilidad pueden ser provocadas tanto por antígenos ambientales, microbianos y no microbianos, como por antígenos propios endógenos. Los antígenos exógenos incluyen los que se encuentran en el polvo, el polen, los alimentos, los medicamentos, productos químicos, entre otros. Y las respuestas inmunes contra estos antígenos exógenos pueden tomar varias formas, desde molestias leves, como picazón en la piel, hasta fallas orgánicas potencialmente mortales, como la anafilaxia. Algunas de las reacciones más comunes a antígenos ambientales causan a un grupo de enfermedades conocido como alergias. Las respuestas inmunes contra uno mismo o autoantígenos causan enfermedades autoinmunes. De hecho, en muchas enfermedades por hipersensibilidad se sospecha que la causa subyacente es una falla en la regulación normal. El desarrollo de enfermedades de hipersensibilidad, tanto alérgicas como autoinmunes, a menudo está asociado con la herencia de genes de susceptibilidad particulares. Los genes de HLA y muchos otros genes no relacionados con HLA han sido implicados en diferentes enfermedades.
Los mecanismos del daño tisular en las enfermedades por hipersensibilidad son los mismos que los mecanismos efectores de defensa contra agentes infecciosos. El problema de la hipersensibilidad es que estas reacciones están pobremente controladas, son excesivas o están mal dirigidas, por ejemplo, contra antígenos normalmente inofensivos o propios. Y pues esto sería todo de mi parte. Muchas gracias.